Contame, porque ya llegó él. Tengo un amigo en el estudio que ha venido, que ha sacado un libro. Señor Loco Martín, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Pudo llegar? Pude llegar. ¿Le podemos informar a nuestros oyentes que hay líos con la línea qué? ¿Qué línea hay? La línea C, milagrosamente llegué y no funcionaba y ya estaba por subir para tomar el colectivo y arrancó la línea C. Arrancó. Llegué y arrancó la línea C. Pero estábamos ahí. Las aventuras de llegar a Buenos Aires. Es terrible. Esperemos un momento. Contame. A ver. ver. ¿Va estudiantes a la...? Depende. Porque si sale campeón River del torneo local, ingresa automáticamente a la Libertadores del año que viene. Pero si sale campeón Racing, a la Sudamericana. Así que tiene que esperar eso. Ah, o sea, o vamos a la Sudamericana o vamos a la Libertadores. Sí, a las dos no. ¿A las dos no? No, va a jugar la Libertadores en caso de que River sea campeón del torneo local. Sí. Y va a jugar la Sudamericana 2015 si el que sale campeón es Racing. Sí. Así que bueno, la expectativa ahí de ver qué pasa. Tengo presión de uno de nuestros productores respecto a... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que dijo que vos habías dicho que vos me que pide faltaba que y le pida ganaba. Sí. Perdón públicamente. Sí. Mirá, si Delfino cobraba el gol válido de Gigliotti, hoy estamos hablando de otra cosa. Exactamente. Okay. Pero bueno, sí, tiene razón, me equivoqué. Yo di un empate con goles y terminó ganando River. Te tomaste posición y la vida a veces sale. No es equivocarte. Exactamente. El problema nos pasa a los que sabemos mucho, es que a veces la realidad no nos acompaña. El partido daba también para el partido daba por empate. Pero bueno, ganó River bien. Le vamos a dar a Santiago entonces lo que... Señor Loco Martín, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo le va? Hincha de Racing, por supuesto. Por supuesto. Perdón, pero van a jugar la Sudamericana. Sí, por supuesto. Me quedó claro por tus caras al respecto. Hugo es un periodista que yo conozco hace tiempo y escribió un libro. Acuérdense que justamente pasamos 10 años, ¿no? Desde 10 años. Lo de Cromañón. El 30 de diciembre, 10 años. Y se llama Cromañón, la República del Dolor y la Impunidad, corrupción, rock y 194 muertos. Contame, Hugo, ¿por qué se te ocurrió escribir este libro? Que debe haber sido duro escribir este libro. Contame. Sí, te cuento. Escribí este libro primero porque desde el momento en que sucedió, digamos, esta tragedia, empecé a seguirla. Empecé a trabajar con temas de Cromañón. Cuando sucedió estábamos en un cierre en la redacción. Teníamos, en ese momento había un solo televisor en la redacción, teníamos Crónica TV. Y me acuerdo que estábamos todos mirando, de pronto empezó, incendio en un boliche de 11. Sí, empezó así, ¿viste? Y empezó las placas rojas a tirar la cantidad de víctimas. Y que era tac. Y que era 5, 8. Y de pronto, salimos todos a trabajar y a mí me encargaron la tarea de manejar todo el tema. Y a partir de ahí empecé a seguirlo, bastante, con otros compañeros. Pero siempre fue un tema que fui siguiendo. ¿Y qué tratás de rescatar en el libro? Porque lo que veo que explicás un poco lo que sucedió y después tenés testimonio de la gente, de los familiares. Sí. ¿Cómo es el armado? El libro trata de explicar por qué se produjo la tragedia, en una primera parte. O sea, todos los elementos que se conjugaron para que fuera inevitable. O sea, era como inevitable que sucediera. No había chance que no pasara. No había chance que no pasara en un momento en Cromañón. O sea, porque estaba todo dado. ¿Viste como los juegos de dominó cuando tirás una ficha, la primera ficha que se van cayendo todas? O sea, la discusión era de cuál iba a ser el día. O sea, ese era el tema. Si era el día anterior, el día posterior, exacto, pero que uno de esos días se quemaba y había un montón de muertos. Exacto. Bueno, el Indio Solari lo dijo en un momento. Era una bomba de tiempo que iban pasando los músicos unos a otros. Claro, le iban tirando la bomba de tiempo. Mira, te tocó a vos. Claro, le tocó la noche que estaba Callejeros. Pero podía haber sido la noche que estaba el día siguiente el otro. De hecho, había habido dos incendios antes, ¿no? Antes, exacto. Uno de ellos es importante porque en uno de esos incendios, el dueño que ayer fue detenido, el dueño Levy, le ordenó a Chabán que cerrara uno de el portón, el más grande, que era una salida alternativa de emergencia. Que ni siquiera era la salida de emergencia, era una salida alternativa de emergencia. Lo cerraron con candado. Para que no entrara gente, era la idea, ¿no? Era porque Cromañón tenía una de las salidas que daba un hotel. Sí. O sea, esa salida daba un hotel, los camarines daban a un estacionamiento, y de ahí se comunicaban con el hotel, que es otra de las causas por las que no debió haber funcionado.
pues para que habilitaran un local como ese, no tenía que tener comunicación con otros locales. Y sin embargo este tenía una salida del hotel. Este tenía comunicación con un hotel, por ejemplo. Para que los chicos esa vez salieron por esa salida alternativa. Entonces salieron todos a la calle, volvieron a entrar. Pero ordenaron que la cerraran para evitar eso, para evitar que pasaran al hotel. Ese portón era el único que tenía un cartel que decía salida. Que fue lo único, cuando Chabán corta la luz. Lo único que quedó encendido. Lo único que quedó encendido. Pero los chicos fueron ahí, fueron una trampa Claro. de mortal. Y los chicos que murieron, no murieron por el incendio, murieron por lo tóxico de Lo tóxico, exacto. Ahora, ¿cómo puede ser que eso existiera en el techo y todo lo demás? ¿Cómo se pone? Porque no había control. Está comprobado, ¿no? Que se le pagaba coimas al bombero y todo lo La demás. justicia lo comprobó, por eso, digamos, a un policía se le pagaba para, digamos, precisamente para que no hicieran el control cada noche que había un recital. Correcto. Por eso el lugar estaba habilitado para 1.031 personas y había 3.500 aproximadamente. Si no era que era 1032. No, había muchísimas más. No se podía caminar esa noche. No se podía caminar adentro. O sea, todo estaba, como te dije, era una cuestión de a ver cuándo iba a pasar. Hugo, ¿y qué opinas de Callejeros? ¿Qué rol tuvo Callejeros en todo esto? Porque Callejeros se presenta como una víctima. Sí. Y otros lo presentan en realidad como parte del juego. O sea, sabiendo los riesgos que se corrían, o los minimizaban ellos o los asumían y quedaron un poco como víctimas. Callejeros, a ver, es complicado el rol de Callejeros, porque todos los músicos que iban a tocar ahí, todos, o sea, generalmente precisamente los que iban a tocar ahí, tenían en el público chicos que llevaban bengalas. Sí. De hecho había habido Dos fuertes incendios incidentes anteriores. Lo que pasa es que Callejeros en ese momento llevaba mucha gente. Claro, Entonces, más gente, más riesgo, más bengalas. claro. Pero yo no creo que particularmente Callejeros haya sido como se dijo después, porque en realidad esto se dijo después, que era la banda bengalera. Sí. Esto se dijo después. O sea, era una banda no que está- tenía bengalas como tenía otras bandas bengalas. Un montón de bandas ¿Y tenían se bengalas. comprobó que Y- entraron ellos las bengalas o no? Por un No. momento se corrió ese... No. Eso no está probado. No. Hubo un dicho que después fue de un periodista que dijo haber escuchado a el padre de uno de los músicos decir que la madre de Pato Fontanet entraba a bengalas. Ok. Fueron careados el padre de este músico, Delio Delgado, y Jorge Moinbasser, que era el que lo dijo, y ninguno de los dos reconoció, o sea, ni el padre de Delio Delgado reconoció haberlo dicho, y Moinbasser se mantuvo en su dicho. O sea, eso quedó... Eso quedó ahí la en, nada. en esa cuestión de Exacto. cuando hablaste con los testimonios, Sí, los tú- familiares. los familiares, ¿qué te pasaba en ese momento? Bueno, ¿qué te contaban? Y Muy duro, ¿no? muy duro. Muy duro porque... Ahora, ¿eran conscientes del riesgo que corrían sus hijos o no éramos conscientes? Pues a mí me pasa como padre eso, que yo a veces no sé si No. soy consciente. No. Lo que te dicen todos es que iban a un lugar a divertirse y que a todos les parecía, bueno, que tenían que estar dadas las condiciones, que era seguro. Incluso había padres que acompañaban a sus hijos a los recitales. Y hay padres, como en todo lo que pasa en este país, que se arman los River Boca, Sí. bueno, hay padres que están, por ejemplo, a favor de la banda y otros en contra. Correcto, ¿no? sí. Y hay padres que siguen yendo a ver a Callejeros, por ejemplo. O dicen, mi hijo los iba a ver, yo sigo yendo a verlos. Ah, eso casi, Entonces- eso casi no se sabe, ¿viste? Bueno, Claro. sí, hay padres que van a ver a Callejeros. Callejeros. Ahora es Don Osvaldo, ¿no? Claro. ¿Qué está pasando con el monumento, con lo que era ex Cromañón, que ahora quedó como una especie de museo? ¿Eso está, no está? Por el otro día se Bueno, ahí escuchaba- lo que hay es una especie de santuario que de un lado está muy abandonado y en el otro se mantiene como un altar, hay una cruz, hay muchas zapatillas, hay CDs, la gente escribe cosas. Del otro lado había
como un paseo donde estaban las fotografías de los chicos y los nombres. Sí. Eso está bastante abandonado, porque por ahí se abrió una calle, una especie de calle alternativa. Sí, la que sigue en Bartolomé Mitre. Ahora hay un plan de reabrir Mitre, pero como una peatonal, una especie de peatonal. Claro. Ahí sí iba a ser un monumento, que finalmente no se hizo. Iba a haber como una especie de faro, con los nombres de los chicos. Eso quedó trunco, eso no se hizo. Hugo, esto que fue tan terrible para todos nosotros como Cromañón, ¿nos sirvió para aprender algo como sociedad? ¿O no estás tan seguro? Mira, Cromañón, además de ser un hecho local, replicó en todas partes, ¿no? O sea, excedió la Argentina. Excedió a la Argentina. Y en ese sentido no hubo tampoco una toma de conciencia. Al poco tiempo hubo en Ecuador un hecho igual, prácticamente igual, porque en un boliche hubo pirotecnia y la puerta de emergencia de salida estaba cerrada con un candado. O sea, por ejemplo. Increíble. Increíble. Bueno, en Brasil, en el boliche Kiss, hubo también una centenares de muertos. Y hubo, en Memphis creo que hubo uno, ¿no? También en Estados Unidos, me parece. En Estados Unidos también hubo, para llegarlo acá, después sucedió el hecho de Beara. En Beara hubo 2 chicas muertas. Sí. Pues, pero ahí se cayó un entrepiso. Un entrepiso, sí, fue otra cosa, digamos. Donde sí hubo, digamos, realmente una mejora, por decirlo de esta manera, es en cómo actuó el SAME, por ejemplo. Cuando fue el accidente de los trenes en Once, sí. Realmente ahí el SAME desplegó un buen accionar, digamos. Se hizo en forma ordenada, se clasificó en que forma no había ordenada. pasado exactamente igual. Eso no había pasado, digamos. Ahí fueron como sobrepasados. Claro. Hubo una causa SAME, nadie fue condenado en esa causa. Claro, pero se investigó qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Y realmente cuando fue lo de Once actuó muy bien el SAME. ¿Hay riesgo de que vuelva a pasar algo por el estilo? Digo, estamos controlando bien los boliches donde se están dando recitales, las autorizaciones, ¿eso está mejor? Mira, lo que hubo... O sea, ¿qué tranquilidad le podemos dar a los padres también de este aprendizaje, ¿no? Lo que hubo sí fue una fuerte toma de conciencia de los bolicheros, en algún sentido. Por lo menos, sea, ya por ellos mismos también, digamos. Claro, exacto. Hubo una fuerte toma de conciencia en cuanto a, bien señalización donde están las salidas de emergencia. En ese sentido sí hubo una toma fuerte de conciencia. ¿Pudiste entrevistarlo a Chabrán? A Chaván. Perdón. No, a Chaván. Le dije que iba a cometer furcios hoy. Hoy dije que estaba cansado y que estamos bien, ya casi empiezo de nuevo. ¿Lo pudiste entrevistar a Chaván? No, vos sabés que cuando en un momento Chaván dio una serie de entrevistas. Sí, sobre todo televisivas, ¿no? Exacto, sí, pero... Y bueno, estas cosas que pasan, dije, voy a avanzar un poco más y después lo voy a... Claro, vas a leer todas las cosas de él de manera de hacer un reportaje superador, digamos. Exacto. Como pasó con Fontanet y con Torrejón, que los entrevisté casi al final del libro. Claro. En el medio tuvo una recaída, fue internado en el CEMIC. Y cuando salió, hablé 2 veces con él, pero no podía, estaba muy débil realmente. Estaba muy débil, y bueno, finalmente el día que el libro entraba en la imprenta, fue el día que falleció. O sea, tuvimos tiempo apenas de corregir, digamos, el final del capítulo y el principio del capítulo dedicado a Chaván. Fue justo ese día. Es otro personaje, ¿no?, que tiene detractores y tiene defensores. Sí. Yo en el libro pongo que es como un referee de fútbol, Chaván. No tiene hinchada, Chaván. Excepto un grupo de músicos. Muy chiquititos. De músicos que lo defendían por la experiencia que habían tenido, sobre todo en cemento. En cemento, claro. Chaván, para mí, tiene 2 caras. Por un lado, el tipo que hizo mucho por el rock, por muchos músicos. Los músicos lo tienen, algunos músicos, como un padre, casi. Y por el otro lado, un tipo que era muy desaprensivo con todas las normas. Sí. Y todas las normas incluían las normas de seguridad. Todas. Exacto.
Él, no sé, en Cemento era capaz de hacer una actuación porque él era actor, y salía andando desnudo en bicicleta por el local. Y así como tenía esa libertad, Era desaprensivo con era todo. desaprensivo con todo. De hecho, el día que se inauguró Cemento llovía torrencialmente, el piso todavía no había fraguado, la gente se fue con todo el calzado destruido porque, digamos, se hacía realmente, ¿no?, el cemento, y caía agua porque no estaba bien el techo. Chaván se subió al techo, intentó taparlo como podía. Eso fue el día que se inauguró Cemento. Bueno, eso era Chaván. Tipo que tenía mucha voluntad de hacer cosas, que era muy generoso con los músicos, en cuanto al reparto de las ganancias, pero que no tenía esa Responsable también. Exacto. Claro. Esa cuestión. Y responsable como también el que tiró la bengala, ¿no? Claro, Vamos a decirlo. que eso nunca se supo nada, ¿no? No, y hay algunos mitos, ¿no?, que se cuentan de Cromañón, como por ejemplo el de la guardería en el baño, que nunca existió. Eso nunca es cierto. No existía. Y también que nunca se buscó al que tiró la bengala. Y Nunca eso, se lo buscó. Pero sí se lo buscó. Ah, sí se lo buscó. Sí, hubo como 9 líneas de investigaciones y se lo buscó muchísimo. Pero nunca se pudo encontrar. Quería cerrar ahora, bueno, muy interesante realmente, Hugo, ¿no? Lo recomiendo el libro. Te agradezco Cromañón. mucho por la invitación. No, por favor. Pato Fontanet. Sí, Toda la polémica que genera, que vuelve a tocar, que sigue creciendo. ya volvió a tocar. Que él es, el discurso de él es siempre como víctima, él nunca se vio como haciendo nada responsable. ¿Cómo fue tu entrevista con Pato Fontanet? Bien, no, Fontanet. A ver, ¿Qué experiencia saca él de eso? Y se sigue considerando víctima, ¿no? Porque siempre dice, Sí. yo perdí familiares. Bueno, él también ahí. perdió familiares, la madre tuvo el cuerpo quemado mucho tiempo, y sí, él se sigue considerando una víctima. Una víctima, él dice, nosotros confiamos en lo que el chabón nos decía. O sea, cuando dice nosotros, dice Argañarás, que era el manager. Que era el manager, también. También lo que pasó con la banda es que en un primer momento ellos tomaron la decisión, para proteger el papel del manager, que era amigo de ellos en principio, decir, bueno, todos tomamos todas las decisiones. Y entonces eso fue lo que hizo que fueran como un bloque. Después empezaron las diferencias. Obviamente, claro. Después empezaron que vos, que yo. De hecho, ellos están libres porque en el juicio oral fueron absueltos. Casación después los condenó. Correcto. Y todavía están a la espera del fallo de la Corte. Del fallo de otro tribunal de casación. Acá se dio una cuestión muy inusual en la justicia, que una sala de casación va a juzgar lo que hizo otra sala de casación. Ok. O sea, son pares que se están juzgando. Se están jugando entre ellos. ¿Qué piensa hacer Pato Fontanet de su vida? ¿Seguir tocando? El Pato sigue tocando, está en Córdoba, tiene un hijo, siguen con Don Osvaldo, empezaron los shows en Córdoba precisamente. Los únicos que siguen de Callejeros original son él y Cristian Torrejón, el bajista. Claro. Pero el baterista es el que está... El baterista está preso. Está preso por lo de la pero mujer. no por Cromañón, sino por lo de la mujer. Sino por haber matado a la mujer, haber quemado a la mujer, a Wanda Tadei. Los padres. Sí. ¿Cómo quedaron muchos de ellos del que vos entrevistaste? Muchos, hay de todo. Algunos, como José Iglesias, me dice que fue uno de los más activos. Sí, ¿no? totalmente. Dice, bueno, yo di vuelta a la página. Yo ya salí de Cromañón. Ya está. Por ejemplo, ya está. Dice, todo lo que podía por mi hijo, salí de Cromañón. Otros siguen en Cromañón. No pueden salir de Cromañón. De hecho, hubo muchos padres, por ejemplo, hubo muchos padres que murieron de cáncer después de Cromañón. Hubo muchos padres. Sí, claro. Y generalmente los que lamentablemente seguían ahí, y que siguen, digamos,
peleando, sin salir de Cromar. siguen sin salir de ahí, siguen diciendo, bueno, Ibarra se presenta para jefe de gobierno, le vamos a ir a cortar los pasacalles, siguen, ¿no?, en esa actitud. Y otros que bueno, lo aceptaron, que no están contra la banda, quizás sí están contra Ibarra, contra el rol que ocupó Chaván en todo esto. Claro. Y algunos otros padres que sí salieron de Cromar. Y otros que salieron de Cromar. Hugo, muchísimas gracias por haber venido. Por favor. Súper interesante. Muchas gracias a vos. Un tema en el cual lo que decimos, ¿no?, que al menos el sufrimiento que subimos todos como sociedad y en particular los padres, al menos nos dejaron la lección de cómo tenemos que portarnos. Sí, la seguridad seguro. ante Sí, todo. sí. Y eso se ve en la mayoría de los recitales, aunque aún hay algunos que sí. algunos que siguen. Así es.